Vamos a ir al estudio de hoy. Estamos estudiando Santiago, muy bien. Y hoy estaríamos en Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a ir allí a Santiago capítulo 2, verso 14. Hoy Santiago, el libro de Santiago en los versos que vamos a leer, nos va a graficar de alguna manera la tragedia más grande de la iglesia de nuestro tiempo. Dice la palabra de Dios así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Padre, en esta tarde queremos dar gracias por la palabra que hemos leído y queremos que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada uno de nuestros corazones. Queremos que la palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender y a obedecer lo que tú tienes para nosotros. Bendícenos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Decía que este texto relata la tragedia más grande de la iglesia en este tiempo. ¿Por qué decimos eso? Porque la palabra dice en el verso 14, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿Qué aprovechará si alguno dice, profesa que tiene fe, pero no tiene obras? Hoy hay millones de personas que dicen creer en Cristo. Hay millones de personas que levantan la mano aceptando a Jesús. Hay millones de personas que si salimos a la calle con un folleto y le preguntamos, ¿es usted cristiano?, va a decir que sí, que es cristiano. Hay millones bautizados,
confirmados, miembros de la iglesia, asisten a la iglesia, cantan, alaban a Dios, pero no viven a Cristo cada día. No siguen las pisadas de Cristo. No son santos apartados para Dios. No son justos. Pero ellos dicen ser cristianos. La pregunta es, ¿son salvos? ¿Son salvos? Pero si viven para sí mismos, pero ellos profesan a Cristo, pero viven para el mundo, viven para sus trabajos, viven para lo que a ellos les gusta, pero no hay Cristo en sus pensamientos, en sus decisiones, en sus planes, en sus proyectos, en sus vidas, en sus iglesias. Entonces aquí este pasaje es tan claro, tan clave, porque nos va a hablar acerca de la fe sin obras y de la fe en obras. Y entonces es bueno mirarme, como dice Santiago, en un espejo y mirar mi rostro en ese espejo y ver lo que el espejo refleja de mí. Quiero verme si mi fe es una fe viva o es una fe muerta. Quiero saber si soy aquellos que dicen ser cristiano. Es tan importante esa palabra dicen, y lo vamos a ver enseguida. Entonces, el mensaje de hoy es: fe sin obras es muerte, es muerta. Fe en obras es vida. Y la pregunta en el verso 14 es: ¿de qué aprovechará? ¿Qué significa aprovechar? Aprovechar es algo provechoso, algo útil, algo en lo que yo quiero sacar el máximo rendimiento. Entonces, ¿qué máximo rendimiento puedo sacar de mi fe? ¿De qué me aprovecha mi fe? Es lo que está preguntando Santiago. Y Santiago le dice: ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovechará? ¿De qué le puede ser útil si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Aquí en este texto que hemos leído, en estos pocos versículos, 14 veces menciona la palabra fe y 12 veces menciona la palabra obra. Por lo tanto, solo por repetición decimos que el texto que vamos a leer hoy va a hablar acerca de la fe y de las obras. Y el mensaje de hoy es: fe sin obras es muerte. Fe sin obras es muerte. Entonces vamos a entrar a la fe sin obras. Vamos a ir a descubrir la fe sin obras. Y vamos a ver si nos descubrimos nosotros dentro de esa fe. Porque si nos descubrimos en una fe sin obras, va a ser bueno decir esta noche: Señor, perdóname y ayúdame a tener una fe con obras. Y entonces dice en el verso 14, si alguno dice que tiene fe. La pregunta sería ahora: ¿quién dice de los que estamos aquí que tienen fe en Cristo? Yo digo que tengo fe en Cristo, ¿sí? Yo digo que tengo fe en Cristo. Y acá dice: si alguno dice que tiene fe, y es bueno porque la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y es necesario depositar mi fe, mi confianza en Cristo Jesús. Entonces, la fe tiene valor porque la estoy depositando en aquel que murió en la cruz por mí. La fe es el medio por el cual alcanzamos la salvación. Pero cuando vamos a Efesios 2:8-9 dice que por medio
por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es obra nuestra, sino es obra de Dios, y que somos hechuras en Cristo Jesús, creados, ¿para qué? Para buenas obras. Entonces ahí está la relación entre la fe y las obras. No puede haber disociación entre fe y obras. El problema está cuando uno dice que tiene fe y no tiene obras. Por eso dice, ¿qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tienes obras? Entonces el decir tener fe puede llegar solamente a ser una fe intelectual. Lo razoné, lo pensé, y entonces mi fe es solamente una fe intelectual, una fe de discurso, una fe de palabra. Yo hablo de Cristo, conozco la Biblia y comienzo a hablar de la fe en Cristo, pero es todo palabra, ¿verdad? Todo palabra, y cuando es todo palabra y no hay hecho, no hay obra, entonces esa fe se transforma en una fe intelectual, en una fe discursiva, en una fe de labios, en personas que profesan fe cristiana, nada más. ¿Y qué dice la Biblia? Vamos a leer dos textos. No pierdan de Santiago, que vamos a seguir en Santiago. Dice, profesan conocer a Dios, profesan, dicen, hablan que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y es bueno ir y pensar en algunos que dicen, profesan conocer a Dios, que han dicho haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, y uno ve la vida que ellos tienen, las obras, las cosas que hacen, y terminan diciendo que sus hechos están negando que conocen a Dios, que hacen cosas abominables y rebeldes. Y en Mateo 15:8, que es el texto que quiero leer, no sé por qué se me traspapeló el texto, 15:8 dice, citando un texto de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Entonces, allí tenemos en Santiago este primer texto que dice, si dice que tiene fe y no tiene obra. O sea que la fe sin obra es una fe de la palabra, del discurso, de decir, de hablar, de profesar. La fe sin obras es también una fe demoníaca. Mire lo que dice en el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque Dios es uno. Pero también los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué los demonios creen y tiemblan? Porque ellos conocen a Dios, lo ven, ellos saben y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos saben que están condenados por su desobediencia. Entonces tiemblan. Y ahora dice, ¿tú crees en Dios? Los demonios también creen. ¿Tú crees en Dios? Eso no te salva, porque los demonios también creen y tiemblan. ¿Y por qué tiemblan? Porque están perdidos, porque saben que su destino es el infierno. Entonces, ¿por qué digo que la fe sin obras es demoníaca? Porque la fe sin obras es hueca, es vacía, no tiene contenido. Es como la fe de los demonios, ellos creen, pero no hay en esa fe puesta en Cristo salvación, porque ellos conocen, creen, profesan, pero ya están condenados por haber rechazado. Entonces,
Hay quienes en el mundo profesan, dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables los hechos, las obras que hacen. Por lo tanto, no tienen un destino de salvación. Es decir, que la fe sola no salva, porque la fe debe ir, como dice Santiago, juntamente, versículo 22, verso 22, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Es decir, que la fe que va a salvar, la fe verdadera es la fe que va junto con las obras. La fe que va junto con las obras. Entonces, la fe sin obras es una fe vana. Versículo 20, dice en el verso 20, pero quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerte. Es decir, hombre vano está hablando de un hombre vacío, de un hombre hueco. Y la fe es vacía, es hueca. 1 Corintios 15:2, voy a leer ese texto, dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Si no creíste en vano. Es decir, que hay una fe vana. Hay una posibilidad de creer sin alcanzar la salvación, porque no he depositado mi fe en Cristo y esa fe ha transformado mi vida en vivir vidas que ejecutan acciones que corresponden a esa fe. Y ya vamos a ver ahora la fe en obras. Entonces, la fe sin obras es una fe discursiva, es una fe demoníaca, es una fe vana y por último es una fe muerta. 3 veces en este pasaje dice la palabra fe muerta. En el verso 17 dice, así también la fe que no tiene obras está completamente muerta. En el verso 20 dice, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y el verso 26 dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Es decir, que la fe que no tiene obras es una fe muerta. Y una persona muerta no siente, no vive, no se mueve, no actúa, es inútil. Y una fe muerta es eso. Es eso. Entonces, estamos viendo ahora que hay una fe discursiva, que a mí no me basta decir creo para ser salvo, no me basta con levantar la mano y decir soy cristiano y voy a la iglesia y alabo a Dios para ser salvo, sino que esa mi fe puesta en Cristo tiene que ir juntamente con obras, ¿verdad? Entonces vamos a ir ahora a ver esa fe en obras, esa fe en obras. ¿Cómo es esa fe en obras? Y lo que vamos a hacer es ver 3 ejemplos que Santiago va a poner en este texto para demostrarnos la fe en obras. Y en el verso 15 al 16 está el primer ejemplo. Verso 15 y verso 16. Dice en el verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le das lo que necesita para el cuerpo, ¿qué aprovecha? ¿Qué aprovecha? Entonces, el primer ejemplo es una fe que satisface la carencia. ¿Escuchó? Una fe
que satisface la carencia. La fe del creyente es aquella fe que satisface la carencia. Y quiero ser claro en esto porque por allí no lo entendemos bien y creemos que tenemos que suplir la necesidad del mundo. Y no estamos para eso. No vamos a suplir la necesidad del mundo. Salimos y hay mucha gente necesitada. No tenemos el dinero ni el abrigo suficiente para satisfacer esa necesidad. Pero no pide eso la Biblia. Dice la palabra de Dios. Primero, lea bien. Si un hermano o una hermana, ya redujo, ¿verdad? Ya no es el mundo. Es un hermano o una hermana. Aunque después dice todo, ¿no? Pero acá primero es si un hermano o una hermana está desnudo, tiene necesidad de mantenimiento de cada día. Y nosotros a ese hermano que le vemos en la iglesia y que es un creyente fiel al Señor y que está pasando una necesidad y nos acercamos y le decimos que Dios te bendiga, te ayude, voy a estar orando por vos, vete a casa, calentate y saciate. Esa fe es muerta, no tiene obras. Porque lo que está necesitando ese hermano es que saciemos esa carencia. Ahora, mire, ¿no? Porque es tan importante que dice, termina el versículo 16, si le dices esas cosas, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿De qué es útil? Ahora, yo quiero llegar a explicar este texto para entenderlo. Yo vi un hermano que está con necesidad, le hace falta abrigo, le doy el abrigo, ¿verdad? ¿Su necesidad es el abrigo? Viene un hermano, tiene hambre, le compro un sándwich. ¿Su necesidad es el sándwich? ¿Su carencia es eso? Yo me levanté a las 6 de la mañana, empecé a trabajar, conseguí mi dinero, tengo mi heladera y tengo mi ropa, quiere decir, tengo mi alimento allí en la heladera, tengo mi ropa, y de pronto tengo, por la gracia de Dios, para darle a mi hermano que necesita. Y digo, ¿cuál es tu carencia? Tengo hambre. Y entonces yo indago su carencia y le pregunto, ¿a qué hora te levantaste? A las 12. ¿Y saliste a buscar trabajo? Y no se consigue. Entonces, ¿cuál es su carencia? ¿Cuál es su carencia? Su carencia es levantarse temprano para conseguir el alimento. Y debo suplir esa carencia. ¿Me entiende? Debo suplir esa carencia. ¿Cuál es la carencia que tengo que suplir? Voy a orar para que puedas levantarte a conseguir trabajo. ¿Está? Toma un sándwich por hoy, pero ya mañana no te lo puedo dar porque estoy alimentando una vagancia. Entonces dice que la fe sin obras es muerte. Pero la fe es la que a mí me lleva a buscar la carencia, la necesidad de ese hermano para poder suplirla. Estaba de visita con mi hija que cumplía años el 9 y me cuenta, tenemos reunión de mujeres. Qué lindo. Y nos juntamos las mujeres y había una hermana que, quedó sin trabajo y tenía una necesidad. Estaba necesitada porque no tenía el dinero, ¿no es cierto? Entonces, ella no pidió nada, solamente nos comentó. Nosotros hicimos, porque quisimos, una cajita y la ayudamos. ¡Qué bien! Pero al día siguiente consiguió trabajo. ¿Me entiende? Entonces yo creo que han suplido una necesidad porque consiguió trabajo. ¿Me entiende? No mantuvieron la vagancia.
Y si nosotros leemos la Biblia, vamos a leer un texto que dice, el que no trabaja, que no coma tampoco, ¿verdad? Porque la Biblia es claro en esto. Entonces debemos suplir la necesidad del hermano, la carencia. Esa es una fe que obra. Entonces la primera fe, la fe con obras, primer ejemplo que me enseña, es que cubre o satisface la carencia de mi hermano. Por eso la palabra en el verso 18 dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Te muestro mi fe en obras. Y esto es, no le des pescado, enséñale a pescar. No le des pescado, enséñale a pescar. La fe activa, la fe viva, es la que produce frutos de justicia en el hermano. ¿Entendió? Es el que produce frutos de justicia en el hermano. Yo debo ver que el hermano pueda tener obras de justicia. ¿Me entendió? Nosotros hemos ayudado a muchos. La iglesia ayudó a muchos. Hemos querido sacar hermanos o personas que dicen haber aceptado a Cristo, llevándoles a un lugar para salir de las drogas. Hicimos lo que nuestra fe obra, pero la persona debía crecer, debía aceptar, debía obedecer, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llegamos, ¿sí? Había un hermano, necesitaba trabajo, hago jardinería. Bien, nos juntamos un grupo de hermanos y compramos una bordeadora para que salga a trabajar y mantenerse. Quisimos suplir una carencia, pero la bordeadora no suple la carencia. Porque él después en su carencia, es decir, en su droga, en su dependencia, fue y vendió la desmanecedora. Entonces, es decir, la carencia no es el pancho, la carencia es la actitud de trabajo, es el confiar en Dios y salir a la calle para vencer, porque Dios te bendice y te hace ser cada día mejor. La fe con obras es una fe que satisface carencia. Y la segunda parte de la fe, el segundo ejemplo es Abraham. Y dice en el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y luego dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Y esto es clave, porque la fe con obras o la fe que actúa juntamente con las obras es la fe que agrada a Dios. Y aquí quiero decirte algo. En Génesis capítulo 15, versículo 6, Abraham le dice a Dios, Dios, ¿quién va a heredar todo esto si no tengo hijos? Ya soy viejo. ¿Mi criado? Y Dios le dice, salí afuera, mira las estrellas. Vas a tener hijos y como esa multitud de estrellas va a ser tu descendencia. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 6? ¿Qué dice la Biblia? Que Abraham creyó en Dios y eso fue contado por justicia. Él creyó lo que Dios le dijo. Entonces la primera cosa que aprendo yo acá de Abraham es que la fe cree a Dios, cree, ¿sí? Confía en la palabra de Dios. Pasaron 30 años en la vida de Abraham. En esos 30 años
Abraham tuvo hijo, pero no fue el hijo de la promesa. Porque él sabía que Dios le iba a dar, pero dudó en su momento, ¿verdad? Pero Dios cumple su promesa y le da el hijo de Abraham. Y él tiene el hijo. Y cuando digo yo, pasaron estos 30 años desde ese momento en que él cree a Dios, dice en el capítulo 22 de Génesis, Dios ahora va a probar a Abraham y le dice, sacrifícame a tu único hijo. Y entonces Abraham tiene que salir con el hijo y llevarlo hasta el monte donde va a ser sacrificado y cargar la leña, ir con el hijo, y el hijo le decía, y papá, no estamos llevando el sacrificio. Y no sabía el hijo que él era el sacrificio, le dice, Dios proveerá. Y llegaron hasta el lugar del altar. Y puso la leña, ató a Abraham a su hijo allí en el altar. Y sacó el cuchillo para degollarlo. Y en el momento en que él estaba para ejecutar la obra, Dios le dice, alto Abraham, alto, allí está lo que vas a sacrificar. Y le da un cordero para ser sacrificado. Pero acá la fe actúa juntamente con la obra. ¿Está? Esa es la fe que salva, porque la fe actúa juntamente con la obra. Y aquí hay 5 cosas que yo quiero resaltar de la fe con obras, de nuestra fe que nos va a llevar a tener obras delante de Dios. Lo primero es creer a Dios. Tú tienes que leer la palabra y creer lo que Él te dice. Tienes que creerle. Si no le crees, ya estamos en problema. Él promete cosas que a veces son increíbles. A mí Dios me ha prometido cosas y me ha costado creer lo que Él me decía, porque era demasiado hermoso, demasiado grande, pero Dios lo cumple. Y cuando uno no cumple y cuando uno no confía suficiente, no alcanza la bendición. Y acá dice que Él creyó y fue contado por justicia. La segunda cosa de la fe con obras es una fe que obedece. Porque Dios te va a decir muchas veces, tienes que renunciar a esto, tienes que dejar estos amigos, tienes que levantarte temprano para hacer esto, tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes que evangelizar, tienes que discipular, tienes que visitar, tienes que ir a la iglesia el domingo, tienes que alabar a Dios, y entonces uno tiene que obedecer lo que Dios te dice. La fe con obras cree, la fe con obras obedece, y la tercera cosa es que la fe con obras actúa. Porque Abraham creyó a Dios. Abraham llevó su hijo al sacrificio y él creyó y él actuó. Porque cuando él estaba con el cuchillo estaba actuando, ya estaba ejecutando. Dios quiere que crea, que obedezca y que ejecute, que actúe de acuerdo a lo que Él me dice. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo, cuando obedezco, cuando actúo, la consecuencia es como dice en el versículo 22, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. O sea que la fe con obras es una fe que me lleva a tener una relación de comunión con Dios, una relación de amistad. Yo puedo decir, Cristo es mi amigo, Dios es mi amigo. ¿Por qué? Porque yo creo en Él, porque yo le obedezco, porque yo obro de acuerdo a lo que Él me dice en la palabra. Y cuando vivo en esa comunión, vivo en una relación con Él de amistad. Él es mi amigo. Esa es una fe que actúa. Y es una fe no solamente que actúa, porque dice que en el verso 22, que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y esto es que la fe nuestra
debe perfeccionarse, debe crecer, debe madurar y debe completarse, debe ser perfecta. Y para eso debe haber un camino, ¿verdad? De crecimiento. ¿Estás creciendo en tu fe? ¿Estás creciendo en tu fe? Ahora, el otro ejemplo ya para terminar, dice en verso 24, pues el hombre es justificado por la fe, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino? Y uno pregunta, ¿por qué pone esto acá? ¿Por qué Santiago tiene que traer a Rahab la ramera y hablar de la fe? Porque no solamente Abraham en una buena posición, en una buena relación, sino que está hablando de ahora una mujer pecadora que pone su fe en obras porque ella es restaurada por Dios. Una fe en acción restaura. Una fe que actúa, como decíamos recién, se perfecciona, madura. Y una fe que tiene obras es una fe que se santifica, porque dice, dejó su pueblo, dejó su pecado. Allí vamos a leer en Josué capítulo 2, versos 9 y 11, para ver la fe de Rahab. Josué capítulo 2, versos 9 y 11, dice, si Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de nosotros, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa, porque hemos oído que Jehová hizo secar el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. También lo que habéis hecho con los reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, y a los cuales habéis destruido. Al oír esto ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es decir, ella está demostrando su fe en Dios. Ella cree en ese Dios que actúa poderosamente en Israel. Y que el pueblo tiene ahora ese temor, porque es el temor que causa el pueblo de Dios en ellos. Entonces es una fe que restaura, que perfecciona, que santifica. Y para último, quiero leerte 3 textos que hablan acerca de la fe que se ve por las obras. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La fe con obras es una fe que se ve por medio de mis obras. Pero esas obras que hago no me glorifican al hombre, glorifican a Dios. Por eso dice, así alumbre tu luz, para que vean esas obras y glorifiquen al Padre. Mateo 7, 21 y 23, dice, otro de sus discípulos, 21 y 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces Él les declarará, nunca os conocí,
apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí hay fe y aquí hay obras. Porque hay hombres que han sacado demonios, han hecho milagros, y Dios les dice, no les conocí. Porque la fe con obras es una fe que santifica, que restaura, es una fe que produce relación con Cristo, relación con Dios. Y es una fe, como leíamos recién, que glorifica a Dios, porque alumbra nuestra luz con obras que glorifican a Dios. Y Gálatas capítulo 6, versículo 10 por último. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, manifestemos fe con obras, obras que glorifican a Dios.